Bueno, primero que todo, pues muy buenas noches para todos. Reciban todos pues un cordial saludo de mi parte. Sean bienvenidos a nuestra clase, a nuestra segunda clase del módulo 6 del programa técnico laboral por competencias en administración documental y archivos. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Barreto y para mí pues es un gusto estar acá con ustedes acompañándolos en este proceso de formación. En nuestras clases anteriores, perdón, en nuestras clases anteriores hemos tenido la oportunidad, especialmente en la clase anterior, de hablar un poco, ¿cierto? De estudiar un poco todo lo referente a un par de normas internacionales que aplican para nuestra organización. Permítanme un momento, por favor, que me salió acá una aviso. Entonces, bueno, como les decía, en la clase anterior tuvimos la oportunidad de ver todo lo que tenía que ver con dos normas internacionales. Permítanme un segundo que no veo acá. Ya, ok, ya. Pudimos ver la norma internacional ISO 15489, ¿cierto? Y tuvimos la oportunidad también de ver la ISO 30301, que son normatividades internacionales, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema de archivos, ¿cierto? Sabemos y expresamos en la clase anterior que las normas ISO pues tienen o nos hablan de muchos sectores o de muchas áreas y dos de estas, que son las que les acabo de mencionar, pues son las que nos aplican a nosotros en nuestra área, ¿cierto? O en la área pues que estamos estudiando. Hoy llevaremos este tema de estas normas internacionales o de esta aplicabilidad de gestión documental un poco más a nuestro concepto colombiano, ¿cierto? Para que comprendamos la normatividad técnica que tenemos, ¿cierto? La nacional y los lineamientos como establecidos por una entidad que se llama Archivo General de la Nación o más conocido como AGN, ¿listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Por qué creen ustedes que hablar de estas normas, tanto de manera internacional como de manera técnica, es importante para nosotros? Pues bien, eh, para nosotros saber de este tipo de normas es muy importante porque para muchas personas, para muchos sectores, para muchos usuarios, clientes y demás, tienen un pensamiento erróneo a la hora de hablar de administrar archivos, ¿cierto? Muchas personas piensan que eh, este tema de administrar archivos es solo guardar documentos. Y no es así. Nosotros acá en Colombia y a nivel internacional también claramente existen principios, ¿cierto? Existen normas, existen instrumentos con los cuales nosotros llevamos esta administración de los documentos, ¿cierto? Hay lineamientos técnicos, ¿cierto? Nos muestran procedimientos que nosotros debemos llevar para orientarnos a cómo debemos nosotros organizar, conservar, valorar, ¿cierto? Cómo hacemos las transferencias de los documentos eh, y también cómo las ponemos a disposición del servicio del ciudadano, ¿cierto? Y, o sea, pues dependiendo del área en que trabajemos, si el archivo al que trabajamos es para servicio al cliente de usuarios externos o si es un archivo de una empresa interna donde nuestros clientes son quienes, pues los mismos empleados de la organización, ¿cierto? Ahora bien, ¿alguna vez ustedes habían escuchado el Archivo General de la Nación? ¿Saben qué es esto del Archivo General de la Nación? Pues bueno, yo les cuento que el Archivo General de la Nación
se llama Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, o más conocido como AGN, como les decía anteriormente. Esta es una entidad de orden nacional, ¿cierto?, que cumple un papel fundamental en todo lo que tiene que ver en política archivística y en protección de todo lo que tiene que ver con patrimonio documental colombiano, ¿cierto? Ellos son los encargados de hacer esa protección del patrimonio documental colombiano. Y adicional a eso, pues tienen otras funciones muy importantes. Entre ellas, el tema de orientar en esas funciones archivísticas, ¿cierto? Ellos se encargan de orientarnos a nosotros, ¿cierto?, en esa asistencia y en ese acompañamiento, ya sea a entidades públicas o privadas, a cómo es ese funcionamiento del archivo, ¿cierto?, o de los procedimientos archivísticos. También tienen todo el tema de formulación y desarrollo de políticas archivísticas, ¿cierto? Definen unos lineamientos nacionales para la función documental acá en Colombia. Entonces, como les decía, también tienen todo lo que tiene que ver con la protección patrimonial, ¿cierto? Ellos salvaguardan, custodian todo lo que tiene que ver con la memoria histórica de Colombia. Es decir, ellos tienen allá documentos que son parte de nuestra historia colombiana, ¿cierto? De nuestra memoria colombiana. Yo siempre les he dicho que cuando nosotros hablamos de documentos de archivo, es como esa memoria de todo lo que se ha hecho en la empresa, y en este caso pues estamos hablando de documentos del Estado, ¿cierto? Toda esa memoria histórica que ha tenido que ver con Colombia, ¿listo? Entonces ellos son los encargados de salvaguardar toda esta información. Ellos también nos ayudan con la asistencia y la orientación de todo lo que tiene que ver en materia archivística, ¿cierto? Como les decía, todo ese acompañamiento a las entidades, tanto públicas como privadas, para que nosotros pues llevemos de manera correcta los archivos de nuestras empresas o de las entidades del Estado, ¿cierto? Y claramente, por ser ellos como la gerencia del archivo, digámoslo así, como la entidad máxima a nivel de archivo, pues ellos, ¿qué hacen? Nos promueven a nosotros buenas prácticas a nivel de estándares de calidad, ¿cierto? O sea, ellos son como el top de lo que tiene que ver en temas de gestión documental, ¿cierto? Entonces nosotros debemos aprender de ellos, ¿cierto? Esa es una de las labores de ellos, orientarnos para que las funciones nuestras en nuestros archivos sean lo mejor posible, ¿cierto? Que tengan los estándares de calidad y la eficiencia institucional, pues, de mejor calidad. ¿Listo? Importante que el AGC es un referente especial o muy esencial para todas las entidades, ¿cierto? Es muy importante para los profesionales y para los técnicos que trabajan en archivo, pues saber y conocer a qué se dedica esta entidad y hacer uso de lo que ellos nos brindan, ¿cierto? Un mensaje clave: el Archivo General de la Nación orienta y fortalece la función archivística y contribuye a la protección de toda la memoria documental de nuestro país. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta ahí porque es nuestro referente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar en materia ya con la Ley General de Archivos. Esta es una normatividad colombiana. La ley es la Ley 594 del 2000, es decir, que se desarrolló en el año 2000, y esta pues es una ley, no sé si de pronto alguno de ustedes anteriormente ha escuchado de ella o sabe alrededor de esta ley, pero pues digamos que es la que nos brinda principalmente todos los referentes normativos de la archivística, pero enfocados pues claramente acá en nuestro país, en Colombia, ¿cierto? Entonces todo lo que tiene que ver con referentes normativos de archivística en Colombia.
¿Listo? Es muy conocida, digamos que en el sector o en el área nuestra, como la Ley General de Archivos. ¿Listo? Esta ley establece reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues, está dirigida a todo lo que tiene que ver con las empresas públicas, aunque también aplica pues para todo el Estado como tal. ¿Listo? Ok, entonces uno de los aspectos a desarrollar en esta ley encontramos, bueno, el tema de los principios generales de las funciones archivísticas, nos habla también de las responsabilidades frente al archivo, ¿cierto? O sea, regula los procedimientos de producción, trámite y disposición de todo lo que tiene que ver con los documentos. Nos habla también de los responsables, ¿cierto? De esa responsabilidad de los servidores públicos sobre la custodia de los documentos, es decir, cuál es esa responsabilidad que cada uno de ellos tiene alrededor del documento, desde el momento que se elabora el documento hasta el momento en que el documento llega, por ejemplo, al archivo histórico, ¿cierto? Entonces, es muy importante porque es toda la vida del documento, desde el momento en que se elabora hasta ya su disposición como tal. ¿Listo? También nos habla de todo el tema de la organización, ¿cierto? Nos muestra ciertos eh, aspectos, pues, para hacer la clasificación, la descripción, cómo es la forma de ordenación técnica, ¿cierto? De esos expedientes de las entidades, ¿cierto? También nos habla sobre todo el tema del acceso, ¿cierto? Debemos garantizar que el derecho al ciudadano a esas consultas, ¿cierto? Cómo ellos pueden consultar los documentos y debemos asegurar ese acceso, ¿listo? Eh, ellos también en esta norma nos hablan sobre el tema de la conservación del documento y todo lo que tiene que ver con el patrimonio documental. Bueno, esta ley general de archivos permite fortalecer la gestión documental como una responsabilidad institucional, ¿cierto? O sea, es responsabilidad de cada una de estas entidades cuál es todo el proceso de este documento, ¿cierto? Listo. ¿Por qué creen ustedes que podría ocurrir, mejor dicho, dentro de una entidad si, por ejemplo, un servidor público decidiera eliminar documentos importantes sin aplicar, digamos, ningún criterio archivístico ni ningún procedimiento autorizado, sino que sencillamente la entidad o algunos funcionarios deciden sencillamente eliminar, borrar, romper algunos documentos importantes? ¿Qué creen ustedes? Todos los documentos son importantes. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Pues les cuento que lo que podría pasar es que perderíamos evidencia de procedimientos o evidencias de actividades de la organización, ¿cierto? Entonces, todos los documentos son importantes. Ningún documento se puede elaborar y votar, ¿cierto? Todos los documentos de una entidad o de una empresa deben tener un proceso de documentación. Entonces, bueno, lo primero que pasaría pues sería que se daría, perdón, que se daría pues pérdida de esa evidencia, ¿cierto? Afectaría también derechos, no sabemos de quién son esos documentos, a quién le podrían interesar, para qué trámites, por ejemplo, legales podrían dar uso, ¿cierto? Entonces, eso podrían ser las pruebas o las evidencias para que alguien tenga un proceso, ¿cierto? Entonces, pues, no sé, me estoy diciendo como cosas que podrían pasar si algún tipo de documento importante se perdiera o se eliminara sin como un debido proceso, sin cumplir esos criterios archivísticos, ¿cierto? Incumpliríamos claramente la normatividad, porque la normatividad dice que no se pueden eliminar los documentos sencillamente porque sí. Todos tienen su procedimiento y tienen su vida útil, ¿cierto? Saber cuál es esa disposición final que van a tener.
Y por otro lado, pues también estaríamos, a la parte de estar perdiendo evidencia, pues estaríamos perdiendo memoria institucional, ¿cierto? Eso por ese lado. Entonces, definitivamente, sí sería muy complicado eliminar documentos, especialmente si son documentos pues de entidades públicas, obviamente de entidades privadas también, pero pues acá nos estamos enfocando en entidades públicas. Vamos a hablar un poco sobre el Sistema Nacional de Archivos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este Sistema Nacional de Archivos? Es todo lo que tiene que ver con la gestión archivística colombiana, ¿cierto? Requiere una coordinación, entregas diferentes, de pronto a diferentes instituciones, de diferentes niveles, ¿cierto? El Sistema Nacional de Archivos busca articular, ¿cierto? Articular la función archivística y promover criterios comunes para la administración del patrimonio documental. ¿Esto qué significa? Que ellos están buscando que los procesos sean estandarizados, es decir, que hablemos el mismo lenguaje entre todas las entidades, que guardemos de la misma manera, ¿cierto? Que utilicemos ciertos estándares, porque, pues digamos que como somos diferentes entidades, pues si no es así, si no hablamos el mismo lenguaje, pues a la hora de todo llegar al Archivo General de la Nación, pues ¿qué va a pasar? A la hora de buscar, a la hora de identificar documentos, pues no vamos a poder localizarlos. Entonces, eso es lo que busca el Sistema Nacional, que articulemos los procedimientos, que promover como esos criterios comunes para que todo se hable como en el mismo lenguaje, ¿listo? Dentro del contexto del Sistema Nacional de Archivo encontramos pues como en la cabeza, ¿cierto? El Archivo General de la Nación, que ahí en nuestra diapositiva la llamamos la Rectoría, ¿cierto? Que es como el foco principal. Y posteriormente tenemos archivos de otras entidades, como las entidades públicas, tanto nacionales como territoriales, ¿cierto? Tenemos instancias responsables de la gestión documental, tenemos tenemos, bueno, el archivo institucionales y privados, ¿cierto? Y por otro lado, ay, permítanme un segundo. Por acá. No veo la pantalla. Ok. Eh, y nos habla, pues, de todo lo que tiene que ver con eh, esa protección del patrimonio documental, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos unos criterios eh, básico, ¿cierto? Que todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Que todos utilicemos ciertas metodologías, ciertas políticas, ciertos programas, ¿cierto? Pues eso va a hacer que la articulación sea mucho más fácil hacerla dentro de las instituciones, ¿listo? La gestión documental no funciona de maneras aisladas. Forman parte de ese sistema tanto institucional como nacional, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, necesitamos estar sincronizadas unas entidades con otras para que el lenguaje pues sea mucho más fluido entre todas. ¿Listo? Vamos a hablar ahora un poco sobre esos instrumentos archivísticos que debemos usar dentro de nuestro proceso, ¿cierto? Entonces ya les voy a colocar por acá la diapositiva. Ok. ¿Alguno de ustedes conoce algún instrumento o algún documento, algún formato que se utilice dentro del proceso de la gestión archivística? Bueno, yo les voy aquí a mencionar algunos, ¿listo? Para gestionar nosotros correctamente todos los documentos, pues es muy importante seguir unos procedimientos, ¿cierto? Y para ello, pues digamos que los formatos o los instrumentos archivísticos nos facilitan un poco ese trabajo, ¿cierto? Es como para darle un orden, una administración al proceso. ¿Listo? Entonces, entre ellos, pues tenemos la clasificación, perdón, el cuadro de clasificación documental o más conocido como CCD, el cual pues corresponde a todo lo que tiene que ver con esa representación jerárquica de las agrupaciones de los documentos, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, en entidades públicas, pues son esas, agruparlas, digamos, por las entidades, ¿cierto? Entonces, representan de manera jerárquica las agrupaciones documentales de una entidad de acuerdo a las funciones y estructuras del documento. Cada documento pues tiene su descripción y su clasificación, y ahí en estos cuadros nosotros podemos distribuirlos de manera pues estructurada con su jerarquía, ¿listo? Y agruparlas, ¿listo? Por otro lado, tenemos una tabla que es muy conocida, digamos que tal vez la que más se usa frecuentemente, y es esta tabla de retención documental, o más conocida como TRD. ¿Listo? Establece todo lo que tiene que ver con las series y las subseries documentales. ¿Listo? Orienta su tiempo de retención y también tiene digamos, un apartado en este formato donde están la disposición final del documento. ¿Listo? Entonces, nos habla de esos tiempos de permanencia y de las disposiciones que tiene cada documento. Por eso este documento es tan importante, especialmente cuando hay transferencias de documentos eh, entre los archivos. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar un poco abajo, en la siguiente diapositiva, una o dos diapositivas después, donde vamos a ver o vamos a hablar un poco más a fondo sobre la tabla de retención. ¿Listo? Tenemos también el programa de gestión o el PGD, donde nos permite donde nos permite planificar las actividades y los procesos relacionados con la gestión del documento. ¿Listo? Entonces aquí en este documento lo que hacemos es planear la estrategia de estos procesos, de estas actividades que lleva este documento. ¿Listo? Luego tenemos el PINAR, que es el plan institucional del archivo, y es como esa ruta de navegación de todo lo que se planea en archivística. ¿Listo? Este es un instrumento, pues, básicamente de planeación como tal del archivo, también muy utilizado. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el inventario documental. Nos permite describir y controlar unidades documentales para facilitar esa administración y la consulta, ¿cierto?, de los documentos. Nos permite ver esa descripción, esa identificación, ese control de cada una de las unidades, ¿cierto? O sea, de cada documento. ¿Listo? Bueno, yo les cuento, chicos, que estos instrumentos, pues, no son simplemente formatos administrativos, pues, como para facilitar nuestro trabajo, sino que cada uno de ellos cumple una función específica dentro de todo lo que tiene que ver con la planeación y la organización y el control también de estos documentos, ¿cierto? Estos documentos lo que nos hacen es facilitarnos ese proceso, ese procedimiento en archivo, ¿listo? Entonces no son simples formatos administrativos, sino que son documentos bastante importantes que nos brindan información sobre los documentos que tenemos en el archivo. Permítanme un segundo. Perdón, listo, ya voy a retomar. Eh, ok, ahí ven mis diapositivas, sí, ahí las veo perfectamente. Bueno, ya les mencioné todos estos instrumentos que tenemos acá. Vamos a hablar un poquito, como les decía anteriormente, sobre la tabla de retención documental. ¿Listo? Esta tabla de retención documental constituye o hace parte de uno de los instrumentos más conocidos dentro de la gestión documental y nos permite establecer, permítanme un segundo, y nos permite establecer, nos permite establecer lo que les decía, esas series documentales, nos permite conocer o establecer las subseries del documento, ¿cierto? Nos muestra también el tipo, están viendo mi diapositiva. Ok, el tipo de documento, ¿cierto? El tipo de documento que estamos archivando, o los documentos asociados.
Y lo que les decía, el tiempo de permanencia según la etapa en la que estén definidos, ¿cierto? Y adicional a eso, esa disposición final, ¿cierto? En esa disposición final nos dice si el documento debe ser eliminado, si debe ser seleccionado, si va para una conservación total, ¿cierto? Es decir, un documento que se debe guardar para toda la vida. ¿Listo? Eso pues depende de cada documento. Hay documentos que tienen disposición final de eliminación, otros que tienen cierto tiempo que hay que estar en archivo, ya sea en el archivo de gestión, en el archivo central o en el archivo histórico, ¿cierto? Ya para una conservación total como debe ser, ¿listo? Y por otro lado, pues tenemos también todo el tema del soporte legal, ¿cierto? Esa garantía de la integridad para los valores pues de estos documentos. Esta tabla de retención es como ese reloj biológico de un documento, ¿cierto? Nos habla o nos cuenta o nos permite ver cuál es esa vida, digamos como esa vida útil del documento, ¿cierto? Entonces nos muestra todo ese, hasta cuándo va a tener vida, como dice ahí el mensaje, ¿cierto? Nos define la vida de cada documento, nos muestra ese reloj biológico que cada uno tiene desde el inicio de la elaboración del documento hasta cuando pasa ya por el tema de la disposición final. ¿Listo? Por ejemplo, hablemos un poquito sobre las historias laborales. Nosotros sabemos que dentro de una historia laboral o dentro de una hoja de vida que tengamos en una oficina, pues tenemos muchos documentos dentro de esa carpeta, ¿cierto? Dentro de esa historia laboral. Encontramos que o la hoja de vida del trabajador, el contrato, ¿cierto? Afiliaciones, actos administrativos, encontramos evaluaciones de desempeño, evaluaciones, bueno, de otras índoles, certificados, encontramos, por ejemplo, documentos de entrega de dotación, encontramos memorandos, encontramos otros CIS, encontramos, bueno, toda una cantidad de documentos relacionados alrededor de la vinculación del trabajador durante toda su trayectoria laboral, ¿cierto? Esta hoja de vida, esta historia laboral, nosotros la iniciamos el día que contratamos al trabajador, ¿cierto? Por un lado, pues nosotros mantenemos esas hojas de vida o esas historias laborales en un archivo. Normalmente siempre este archivo está, digamos, como en el área de talento humano, más por un tema de seguridad de la información. Todos sabemos que las hojas de vida y los documentos que están dentro de una historia laboral, pues son documentos única y exclusivamente, perdón, del área de talento humano y de pronto en algunas ocasiones se facilitan, por ejemplo, al área jurídica o así, pero son documentos que prácticamente nunca salen de talento humano. ¿Cierto? O sea, ni el jefe inmediato, ni nadie de esas personas tiene acceso a estos documentos, solamente las áreas involucradas como tal. ¿Listo? La tabla de retención permite determinar cómo debemos gestionar esta documentación, ¿cierto? Cómo como qué decisiones son las que se toman a nivel de archivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de las hojas de vida o de las historias laborales. Estas están en el archivo de gestión, ¿cierto? Porque, digamos, en este momento el archivo de gestión es el archivo dispuesto para el área de talento humano, ¿cierto? Que puede estar en las mismas instalaciones del área de talento humano o pueden estar en el archivo como tal, pero ya, digamos que como a puerta cerrada o con algún tema de seguridad. ¿Listo? Ahí, esos documentos están ahí mientras el trabajador está activo en la empresa, ¿cierto? Cuando ya el trabajador se retira de la empresa, ya sea porque se pensionó, porque lo retiraron, porque lo despidieron, porque renunció, bueno, por cualquiera de las razones, que se le acabó el contrato, lo que haya sido, esta hoja de vida del trabajador pasa a se traslada a un archivo de gestión, ¿cierto? Es decir, como a un archivo donde de pronto ocasionalmente se va a tener que usar, ¿cierto? Sea porque de pronto el trabajador puso una demanda o porque
surgió, por ejemplo, una enfermedad laboral o bueno, por cualquier razón, y hay que sacar de pronto las hojas de vida. De ahí, ¿cierto? O de pronto hay que hacer alguna modificación de algo, bueno, por alguna u otra razón, de pronto ocasionalmente hay que sacar los documentos de ahí, pero posteriormente, después de un tiempo, estas hojas de vida ya no van a estar en ese archivo central, sino que ya van a pasar a una disposición final que para este caso, de este tipo de documentos, como las historias laborales, pues la disposición final de ellas es la conservación total. Es decir, las hojas de vida o las historias laborales deben permanecer pues a tiempo infinito en el archivo histórico porque son documentos que no se pueden eliminar. ¿Listo? Ahora bien, hablemos un poquito de ese ciclo de vida de los documentos para que sigamos hablando. Bueno, anteriormente les hablé sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, ¿cierto? Entonces, como les decía, mientras las historias laborales están activas, están en el archivo de gestión porque el trabajador está activo dentro de la compañía, ¿cierto? Dentro de la empresa. Es donde el archivo tiene uso frecuente, ¿cierto? Uso frecuente, todo el tiempo está uno guardando cosas ahí o está usándolo frecuentemente, hay que sacarlo, investigar, mirar, ¿cierto? Por otro lado, está el archivo central, que es donde está la consulta esporádica, donde se conservan los valores legales por cierto tiempo, lo que les decía, como digamos que reciben ahí los documentos por transferencia desde el archivo de gestión y se mantienen ahí en un tiempo de retención que sea aplicable para cada uno de los documentos, ¿cierto? Como les decía, los documentos como las hojas de vida pues tienen un tiempo determinado ahí, pero hay otros documentos en ese archivo central que están menos tiempo o más tiempo dependiendo pues del tipo de documento, ¿cierto? Y el archivo histórico, pues es ya donde hay una preservación permanente, ¿cierto? Al archivo histórico, pues van ya esos documentos que no se pueden eliminar, que no tienen otro tipo de disposición, ¿cierto? Sino que son documentos, ya sea de temas culturales, sociales o documentos, pues que deben estar todo el tiempo dentro del archivo, ¿listo? Por ejemplo, algo de esto tiene que ver, por ejemplo, con documentos históricos, culturales, algún tipo de documentos científicos, ¿cierto? Ese tipo de documentos. Otro ejemplo puede ser, perdón, un contrato. Puede estar inicialmente, por ejemplo, en el área jurídica o contractual y posteriormente transferirse a ese archivo central y cuando ya responde según sus valores, ¿cierto? Según sus tiempos, en ese cuadro, en esa tabla de retención que habíamos visto anteriormente, nos indica cuánto tiempo debe estar en este archivo central y cuál va a ser la disposición final para este documento, ¿cierto? Si es un documento, entonces, si es este tipo de documento, va a una conservación permanente, es decir, que va al archivo histórico. ¿Listo? Espero haya quedado claro hasta acá lo que hemos hablado y vamos a continuar a cómo se hace ahora esa transferencia de documentos desde el archivo de gestión al archivo central, luego al archivo histórico. ¿Listo? Por acá tengo la diapositiva, permítanme un momento. Listo. Entonces, los documentos deben transferirse por medio de transferencia primaria y luego por medio de transferencia secundaria. Es decir, la transferencia primaria, el documento va del archivo de gestión al archivo central. Y posteriormente, ahí se transfiere del archivo central al archivo histórico. ¿Listo? Es decir, no se puede saltar del archivo de gestión al archivo histórico. Siempre debe pasar de uno al otro y después al otro. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan que transferir no es solamente como tomar las cajas y llevarlas allá y ya, ¿cierto? Sino que es un proceso, ¿listo?
Entonces, en esta transferencia de documentos, pues la idea es, es permitir el traslado de documentos de una fase del archivo a la siguiente fase, ¿cierto? Y para esto, pues, están los instrumentos archivísticos que corresponden, ¿listo? Estas transferencias, digamos que para que sean de manera adecuada, se requiere que haya o que tengamos una organización documental, ¿cierto? Que esté, que tengamos un inventario de los documentos, ¿cierto? Que voy a entregar, que voy a recibir, ¿cierto? Y para esto, pues, es importante aplicar estos instrumentos archivísticos que hemos hablado, ¿cierto? También hablamos de identificar cuáles son esos documentos, ¿cierto? Esas jerarquías de las que también habíamos hablado, que por allá más arriba vimos el instrumento, eh, y el control tanto de la entrega como de la recepción, ¿cierto? Cuando estamos haciendo ese inventario, pues validar si esa entrega y esa recepción pues coincide con lo que estamos entregando y recibiendo, ¿listo? Ahora bien, hablemos sobre el tema de la conservación y de la preservación de los documentos. Ok, un segundo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Cuando nosotros hablamos de la conservación y de la preservación de los documentos, hablamos de buscar cómo proteger los documentos frente a ciertas cosas, como cuáles, como deterioro y como pérdida, ¿cierto? Si nosotros no adecuamos las condiciones para que los documentos estén bien almacenados, pues ellos pueden tener deterioro, ¿cierto? Y daños y pérdidas, ¿cierto? Entonces nosotros debemos asegurar y evitar que el lugar donde están guardados estos documentos, donde están archivados, ¿cierto? Perdón, evitar que sea un lugar con mucha humedad o que no tenga humedad, ¿cierto? Que tenga una exposición innecesaria a la luz, ¿cierto? Todo el tema de control de riesgo biológico, entonces es importante, por ejemplo, fumigar, ¿cierto? Que de pronto no vayan a haber plagas o cosas que puedan ocasionar daños a los documentos, ¿cierto? Polillas, ácaros, hongos, cosas así, que puedan ocasionar daño en los documentos, ¿cierto? Obviamente, si hay humedad, pues podemos correr riesgo a que los documentos se llenen de moho, se dañen, se rompan, ¿cierto? Entonces, muy importante, perderíamos mucha información, muchos documentos y pues la idea es nosotros preservar y conservar toda la documentación posible, ¿cierto? O el máximo. Entonces, bueno, el control del riesgo biológico, que es pues como el control de las plagas, importante utilizar unidades de conservación, ¿cierto? O sea, que las cajas, que los archivadores pues sean lugares apropiados, eh, manipular correctamente los documentos, ¿cierto? Si son documentos históricos, delicados, ¿cierto? Pues tratar de que estos documentos, por ejemplo, tengan un respaldo digital, ¿cierto? Para que no tengamos que estarlos manipulando, cambiando de cajas, moviéndolos, ¿cierto? Porque pues todo esto va a ocasionar daño, ¿cierto? Entonces es muy importante esa manipulación correcta de los documentos, ¿listo? Eh, Mantenerlos pues en cajas en buen estado para que no se vayan a dañar o a lastimar, que no queden tampoco muy apretadas, por ejemplo, ¿cierto? O muy sueltas, todo eso pues puede ocasionar daños en los documentos. Bueno, me había adelantado implementar todo el tema de preservación de los documentos digitales, ¿cierto? Los documentos digitales también necesitan ese respaldo, ¿cierto? No siempre solamente tener una copia digital, sino tener un respaldo de ellos, eso también hace parte de proteger los documentos, ¿listo? Eh, y claramente tratar de evitar y prevenir pues emergencias que puedan afectar los documentos. Por ejemplo, evitar que el archivo esté ubicado
por ejemplo, debajo de donde hay tuberías de agua. Se llega a romper un tubo de esos, se mojan todos los documentos y perderíamos muchos documentos, ¿cierto? Porque se mojaron, bueno, podrían pasar muchas cosas, ¿listo? Entonces, pues tratar como de evitar ese tipo de riesgos. Eh, ok, listo, listo. Creo que esa sí, vaya. Bueno, cuando nosotros hablamos de esa conservación de documentos, lo que les decía es como proteger todos los soportes eh, y toda la información para que nada se pierda, ¿cierto? Para que continuemos pues como con esa conservación de los documentos. ¿Listo? Cuando hablamos de conservación de los documentos, como les decía, no solamente estamos hablando de los documentos eh, físicos, sino también de esos documentos digitales, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos ese respaldo de los documentos. ¿Listo? Bueno, en los documentos electrónicos no se nos puede olvidar claramente que la función archivística eh, actúa también con este tipo de documentos electrónicos, ¿no? Entonces, estos documentos electrónicos se gestionan y se deben conservar, digamos que, o deben tener ciertos principios que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, recordar pues que el documento digital debe ser auténtico, ¿cierto? Es ser copia exacta del documento original, que mantenga pues como toda esa integridad, ¿cierto? Que esté disponible, que tenga fiabilidad, que sus metadatos y toda la información de acceso y de búsqueda pues sea efectiva, ¿cierto? Todo el tema de seguridad de la información y de, pues, de quién tiene acceso a ella, ¿cierto? Eso es muy importante. Y pues la preservación digital, ¿cierto? No se nos olvide que debemos tener respaldo de estos documentos y la digitalización y utilización de plataformas digitales no elimina las responsabilidades archivísticas, ¿cierto? No se nos puede olvidar que estos documentos también deben cumplir con esos principios de gestión documental eh, que tenemos, ¿cierto? Entonces, muy importante que sean, eh, a lo que yo les digo, auténticos, que tengan la disponibilidad, que tengan todo el tema de los metadatos, que tengan ese acceso a los documentos, que tengan los criterios de seguridad adecuados, ¿listo? Y la preservación, que es tener pues ese respaldo como tal, ¿listo? Vamos a ver un caso práctico que les tengo y posteriormente a eso vemos un video para irle dando cierre a nuestra clase. ¿Listo? Bueno, entonces veamos la diapositiva del caso práctico. Listo. En este caso práctico tenemos una entidad que encuentra en cualquier lugar de la empresa, en un depósito, unas cajas con documentos acumulados durante varios años. Se encontraron ahí la caja y no se sabe de qué son. Entonces, los documentos que encontraron no tienen un inventario, no están clasificados adecuadamente, presentan duplicados, ¿cierto? Hay documentos como de los mismos, pero duplicados, no tienen identificadas claramente sus series, no se saben qué documentos son, algunos presentan algunos deterioros. ¿Qué creen ustedes que debería ser la entidad o estos funcionarios de archivo que encontraron? ¿Qué debemos hacer con esos documentos? Eliminarlos porque no se sabe de qué son o qué creen ustedes que hay que hacer. Bueno, yo les cuento que lo que se debe hacer es definitivamente no eliminarlos. Los documentos no se pueden eliminar simplemente porque aparezcan o porque parecen ya viejitos o porque están ahí perdidos y quién sabe de quién son, ¿cierto? Sino que lo que hay que hacer en este tipo de casos es uno, pues hacer como un diagnóstico y establecer un proceso técnico que nos permita pues como hacer el debido proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Identificar los documentos, ¿cierto? Analizar
de dónde provienen, qué tienen. Hola, ¿quién se me conectó por acá el día de hoy? Hola, profe, buenas noches. Que no Hola. tenía buena señal hasta ahorita me pude conectar. No Bueno, te no te imaginas. preocupes. No te preocupes, ya casi vamos a dar por terminada la clase, ya estamos en el caso práctico, pero igual pues recuerda que la clase queda grabada, a partir de ya mañana ya puedes pues tener disponible el video, entonces vas a poder pues ver la clase, ¿listo? Voy a Gracias, continuar. profe. Bueno, pero ¿sabes qué? Voy a repetir el caso para ver si de pronto pues tú me puedes ayudar a resolverlo, ¿listo? Entonces retomemos el caso. Una entidad encuentra un depósito de cajas, en un depósito unas cajas con documentos acumulados, ¿cierto? Durante años estuvieron ahí, no se sabe qué documentos son, encontramos documentos, que no, estos documentos no están ni con un inventario, no están clasificados, presentan duplicados, ¿cierto? O sea, hay documentos duplicados, no están identificadas claramente sus series y algunos documentos tienen deterioro, puede ser que estén rotos, están de pronto mojados, bueno. ¿Qué crees tú que debe hacer esta empresa con estos documentos? Pues primero, profe, yo creería como técnico en gestión documental, si es mi labor, primero los clasifico. Uh -huh. Segundo, pues miro fechas, miro meses, días, comparo los documentos con sus TRD. Cuando ya tengo organizado, digamos, el 50% de los documentos que hemos encontrado, que no están registrados, que no tienen ningún FUI, que no tienen nada, entonces al momento de yo hacer el procedimiento como desde cero, ya los tengo organizados, cojo y los comienzo a foliar, comienzo a clasificarlos, comienzo, le hago su FUI, los meto en una carpeta y como tú decías, profe, que si están deteriorados, rotos, muchas veces las cucarachas también pues dañan los documentos, mojado, pues ya se colocan las observaciones del FUI que se va a hacer digital y como siempre se toca impresarlo en físico, pues también se deja evidenciado que los documentos están dañados, están mojados, están rotos o con grapas. Así Así mismo, es, pues, así mismo, pues, la entidad eh, se puede mirar el proceso que es, digamos, un ejemplo, es un proceso que de pronto estaban buscando hace mucho tiempo y no lo encontraban. Entonces, ya al hacer ese procedimiento, pues, ya pasa al archivo general y resguardándolo ahí. Sin embargo, pues, también hay que tomar precauciones para tomarlo como en forma digital para tenerlo ahí porque ya sabe que como tal el papel está deteriorado y a cualquier momentico pues se puede dañar. exactamente. Hiciste un perfecto diagnóstico. Efectivamente, lo que hay que hacer inicialmente cuando encontramos la caja es definitivamente no podemos eliminar los documentos, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, hacer ese diagnóstico, establecer esos procesos técnicos que ya conocemos, que efectivamente tú los mencionaste, identificar esos documentos, ¿cierto? Mirar, analizar su procedencia, de qué área pueden ser, mirar el contexto. Uno normalmente cuando ya está en la empresa, uno pues ya más o menos sabe qué tipo de documentos maneja cada área, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú ves que dentro de esas cajas lo que hay son hojas de vida, por ejemplo, ¿cierto? Procesos, contratos, afiliaciones y demás, uno dice, ah, no, ¿esto de dónde es? De talento humano, ¿cierto? Si tú ves de pronto facturas o cosas así, pues uno dice, ah, no, eso es como de contabilidad o de financiera, ¿cierto? Si uno ve, por ejemplo, que ya son como contratos comerciales y demás, ah, no, eso es de la parte como jurídica. Si ve uno de pronto órdenes de compra o cosas así, pues uno dice, ah, no, bueno, de ciertas áreas, ¿cierto? Uno más o menos va conociendo como el tipo de documento, de cuáles son, y va a identificar de pronto rápidamente esa procedencia de los documentos, ¿cierto? Buscar ese contexto, entonces lo que tú decías está muy correcto, mirarles las fechas, de qué fechas corresponden, ¿cierto? Empezar a mirar, a hacer ese diagnóstico y ese análisis de por qué esas cajas estaban por ahí extraviadas, ¿cierto? Aplicar los instrumentos archivísticos, como tú los mencionaste, los que sean hacer los inventarios, ¿cierto? Buscar las tablas, hacer las tablas eh, de reconocimiento, pues, de estos documentos como tal, ¿cierto?
organizar el inventario, entonces identificar cuáles son los documentos que encontramos, ¿cierto? Establecer unas medidas de conservación que tú las mencionabas perfectamente, si estos documentos aún están en el archivo, deberían estar en el archivo de gestión porque de pronto están aún en funcionamiento y fue porque por alguna u otra razón la caja se extravió y estaba por ahí, pues devolverlo a ese archivo de gestión en el que, del área donde estaba funcionando, o si ya estos documentos ya pasan a un archivo general, ¿cierto? Archivo, se me fue la paloma, archivo ¿Archivo central? central, archivo central, es que general, central, el archivo central, o si ya definitivamente son del archivo histórico, ¿cierto? Entonces, muy importante saber pues para dónde vamos a direccionar estos documentos, ¿listo? Y también hacer lo de la parte digital, ya que los documentos pues presentan deterioro, entonces importante pues tenerlos digitalizados también, claramente pues hacer todo el proceso que debe tener los documentos digitales, ¿cierto? Organizar sus metadatos, su forma de búsqueda, su jerarquía y demás que hemos visto ya en clases anteriores y aplicar los procedimientos institucionales, ¿cierto? Todo ese tipo de los lineamientos y a dónde van ubicados cada archivo, ¿cierto? Definitivamente lo que les digo, por ningún motivo los documentos se pueden eliminar como diciendo, los encontramos por ahí tirados, eso a la basura, ¿cierto? Sino que deben tener una disposición basado pues como en esos lineamientos de archivística que nosotros conocemos. Listo. Vamos a ver el videito que tengo por acá preparado, es corto, es como de 2 o 3 minutos, y le vamos dando cierre a la actividad. ¿Listo? Arranquemos de una con este análisis sobre cómo Colombia protege a capa y espada su memoria institucional. Imaginemos un escenario de pesadilla total. ¿Qué pasa si una entidad pública, de la nada, elimina todos sus archivos? El resultado es un desastre absoluto. Hablamos de perder evidencia legal clave y borrar la memoria institucional para siempre. ¿Cómo evitamos este caos? Aquí es donde entra al rescate el gran guardián de la historia, el famoso AGN. Básicamente, el Archivo General de la Nación dicta las reglas, protege nuestro patrimonio mediante políticas súper estrictas. Su carta magna es la Ley 54 del 2000, es la regla de oro sobre las responsabilidades del Estado. Y ojo al dato clave aquí, los archivos jamás son simples papeles muertos, son la memoria viva del país. Para que todo fluya, el Sistema Nacional de Archivos alinea entidades públicas y privadas bajo los mismos criterios. Controlar este volumen de información no es magia, exige usar herramientas técnicas que son 100% obligatorias. La estrella aquí es la famosa TRD. Funciona literalmente como un reloj biológico marcando la vida del documento. Por ejemplo, esta tabla dice con exactitud cuánto tiempo deben sobrevivir cosas vitales como contratos o historias laborales. Ahora hablemos del ciclo vital. Todo documento pasa por estas 3 fases físicas súper estructuradas en el tiempo. Y saltar entre fases se hace con transferencias. Son procesos ultra técnicos, nada de simplemente andar moviendo cajas. Esto garantiza un control total. Exige organización impecable, inventarios milimétricos y protocolos de entrega que no perdonan errores. Obviamente, para que todo sobreviva intacto, es vital una conservación física impecable. Hay que frenar humedad y plagas. Lo fascinante es que todas estas reglas tan rígidas también aplican tal cual a nuestra actual era digital. Ir a lo digital no es excusa. Los archivos electrónicos demandan seguridad extrema, autenticidad total y metadatos. Ahora, imaginemos hallar un cuarto oscuro con cajas pudriéndose, llenas de papeles. No podemos simplemente tirarlas a la basura. Toca actuar como científicos, diagnosticar el desastre, usar instrumentos archivísticos, inventariar todo y frenar el deterioro urgente. Porque archivar no es simplemente amontonar cosas, es toda una ciencia. Entonces, ¿sobrevivirá nuestra memoria al implacable paso del tiempo? Listo. Entonces, para ir dando cierre a nuestra actividad, 5 punticos básicos que hemos hablado durante nuestra clase. 1, el Archivo General de la Nación es un referente central de la política de las funciones archivísticas colombianas. ¿Listo? Ese es nuestro primer puntico. El segundo punto, no olvidar la ley colombiana 594 del 2002, del 2000, que constituye uno de los principales fundamentos de la gestión archivística, ¿cierto? Esa es como nuestra
ley madre en Colombia, ¿listo? Por otro lado, no olvidar que los instrumentos como la CCD, la TRD, la TGD, el PINAR y el inventario documental permiten clasificar, controlar y gestionar todos los documentos, ¿cierto? Son instrumentos súper importantes para nuestra labor. Por otro lado, como cuarto punto, las transferencias y las disposiciones documentales deben ser siempre realizadas por medio de procedimientos técnicos. ¿Listo? Y por quinto punto y último, los documentos físicos y electrónicos requieren controles que garanticen todo lo que tiene que ver con esa organización, ese acceso, esa conservación y disponibilidad de los documentos. ¿Listo? Para nosotros como futuros técnicos laborales por competencias en administración de archivo y de gestión documental, pues es muy importante conocer todas estas normatividades, ¿cierto? Tanto las internacionales como las nacionales. No solamente como aprendernos sus nombres o saber pues que existen estos instrumentos, sino importante pues también como reforzar nuestro conocimiento, conocerlas, ¿cierto? Implementarlas dentro de nuestro trabajo porque es nuestro día a día. Prácticamente es lo que le hace dar como ese nivel de gestión de calidad diferente a nuestra organización, ¿listo? Entonces estos lineamientos pues es traer o se traducen más bien como a buenas prácticas dentro de nuestro trabajo. Es nuestro trabajo cotidiano. Tenemos que de pronto desencajar un poco a esas personas que dicen o que piensan que el archivo es solamente guardar cajas o guardar documentos, ¿cierto? Sino que vean que dentro de nuestra labor hay un procedimiento claro que tiene normas, que tiene formatos, que tiene, ¿cierto? Que tiene un sistema de elaboración y de trabajo detrás, que no es solamente guardar o retener documentos, ¿cierto? Eso es muy importante que lo sepamos y que nosotros podamos hacer que los demás lo vean, ¿cierto? Y eso hace parte de esa administración de este tipo de documentos y de archivos que nosotros manejamos. ¿Listo? Ya voy a dar por terminada nuestra clase. Un abrazo para todos. Lamento mucho que hubiéramos tenido que repetir la clase. Esta clase pues es la misma clase de ayer, sino que pues ayer tuve un inconveniente con el micrófono. Hice toda la clase, pero toda la clase quedó muda. Entonces, nada, tuvimos que repetirla el día de hoy. Y no me di cuenta porque no tenía asistentes en la clase, me di cuenta a última hora que se conectó una de las chicas eh, y me dijo, profe, no te escucho. Entonces tocó repetir nuevamente la clase el día de hoy, pero pues nada, aquí estamos. Espero pues que esta información la pongan en práctica en su vida laboral. Si en este momento están trabajando en archivo, que la pongan en práctica en sus trabajos, ¿cierto? Que miren, que hagan ese diagnóstico y digan, bueno, ¿qué es lo que nosotros sí hacemos de todas estas normatividades, ¿cierto? Puede ser que no estemos certificados tal vez en una ISO, ¿cierto? Pero puede ser que muchos procedimientos o muchas buenas prácticas las tengamos dentro de nuestra organización, ¿listo? Y si no, espero que el día de mañana, cuando ya terminen su técnico, pues puedan poner en práctica estos conocimientos que estamos fortaleciendo acá. Los invito de verdad a que entren a las clases, a que participemos en las clases, que podamos construir conocimientos todos juntos, ¿cierto? Porque ustedes tienen mucho conocimiento que también pueden venir y traer y aportar dentro de la clase, tanto para mí como para sus otros compañeros. Entonces, muy rico que pudiéramos compartir un poquito más en las clases, que pudiéramos hacer actividades, que habláramos, ¿cierto? Para poder como construir más y fortalecer de pronto preguntas, ¿cierto? Que a veces nos surgen y pues si vemos ya el video posteriormente, pues ya no podemos como acceder a preguntar y esto qué será o cómo será o de qué están hablando, ¿cierto? A ver si lo hacemos acá de manera sincrónica, pues va a ser mucho más fácil solucionar esas dudas que tengamos. ¿Listo? Un abrazo para todos, feliz noche, espero que todos estén bien en casa, ustedes y sus familias. Un abrazo, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, profe. Chao, que estés bien. Bueno, señora, hasta luego.